Lavar dinero es fácil. Lo difícil es conseguir el dinero que vas a lavar. Y yo que pensaba que el quédate con quien quiera lavar dinero contigo, no con quien te dé flores, era muy pendejo. Sin lugar a dudas, siempre habrá un idiota que supere a otro. Porque ustedes lo pidieron. Y porque se los debía. ¿Quieres saber de la reforma a la ley antilavado? Aquí te dejo pendejo y te demuestro que está más cabrona de lo que imaginas. El pasado 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y sí, ya sé que eso fue hace más de 6 meses. Y mejor cállate y disfruta del contenido de alto valor que te proporciono de manera gratuita. Si no conoces la ley antilavado y quieres conocer sus generalidades, ¿qué estás esperando para ver mi video sobre el tema? Después te regresas con el cerebro a punto de explotar de tanto conocimiento adquirido y listo para recibir otra dosis intravenosa. Ya sabes que aquí sí analizamos de manera integral y puntual las reformas. No nada más nos ponemos a hacer un video de menos de un minuto hablando de cambios clave que te dejan con más dudas que respuestas. Así que, let's do this shit. Antes que nada y primero que todo, te voy a dar un semi-respiro por si te preocupa tanto cambio. Una parte de la reforma aborda temas que ya existían, solo evolucionaron de ser recomendaciones o sanas prácticas a ser obligatorias a rango legal. Así que tranquilo, si no las aplicabas, bueno, pues ya es momento de que lo hagas, porque tu periodo de prueba ha expirado y no hay renovación. Esta reforma fortalece el marco legal mexicano contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo. O al menos eso dice y pretende el government, alineándolo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, a.k.a. el GAFI, no la GAFI, mecos, aprendan a hablar. En la exposición de motivos se señala que la intención de atender las recomendaciones planteadas por el GAFI es derivado de la necesidad de reforzar la supervisión y aplicación de controles preventivos, sobre todo en sectores denominados actividades vulnerables o actividad y profesiones no financieras designadas, a.k.a. los APNFD. De manera preliminar te informo que tenemos definiciones tanto nuevas como reestructuradas. Entre ellas lo son beneficiario o controlador, cliente o usuaria, sí, con A como presidenta. Desarrollo inmobiliario, persona políticamente expuesta, relación de negocios, representante encargada de cumplimiento, riesgo y UMA. Como siempre, te simplifico la reforma en 8 secciones. Así que, sección 1. Actividades vulnerables, nuevas y modificaciones a las existentes. Ahora tenemos 2 nuevas actividades vulnerables en el catálogo del artículo 17 de la ley antilavado, adicionándose la fracción quinta bis y 16ª. El desarrollo inmobiliario se contempla como la recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, cuya finalidad sea la venta o renta. Con esta nueva actividad se cierran espacios de opacidad en el sector inmobiliario, especialmente en las etapas tempranas donde tradicionalmente se han identificado esquemas de lavado de activos, y el umbral que se establece para la emisión de avisos es a partir de las 8.025 UMAS. Los activos virtuales. Aquí se amplía significativamente la regulación de los activos virtuales, porque no es nueva su regulación como muchos mecos andan diciendo, en donde se incluyen expresamente las operaciones que se realicen con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción. Con esta modificación se cierra la ventana regulatoria que permitía a los proveedores extranjeros operar con mexicanos sin supervisión, y su umbral para la emisión de avisos es a partir de 210 UMAS. Adicionalmente se incluye el cobro de contraprestaciones por servicios brindados por un umbral de 4 UMAS, reconociendo que los ingresos por comisiones también representan riesgo de lavado de activos. Mucho ojo, mineros. Modificaciones a actividades vulnerables existentes. Juegos y sorteos. Se cambia la referencia de permisos vigentes a permisos o autorizaciones vigentes, ampliando el universo de operaciones sujetas a regulación de la ley antilavado. Instrumentos de almacenamiento de valor, en donde se especifica que aplica a tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento, cuando su comercialización o abono de recursos sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 UMAS, eliminando ambigüedades sobre el momento en que nace la obligación. Y por último, servicios de comercio exterior. Ahora se incluye expresamente el despacho que las personas físicas y morales promuevan sin la intervención de agente aduanal o agencia aduanal, cerrando un vacío regulatorio importante en operaciones de comercio exterior. Umbrales unificados. Esto se tardó en llegar. Se sustituyen las referencias salario mínimo vigente en el Distrito Federal por valor diario de la UMA.
y solo tuvieron que pasar 9 años. Desde el 2016 usamos la UMA, por lo que los umbrales quedan plenamente homologados a las unidades de medida y actualización. Sección 2. Fedatarios públicos. Cuando imparto capacitaciones sobre la ley antilavado, auditorías o manuales, los fedatarios siempre daban la queja de "No somos policías". Y desgraciadamente ahora los notarios y corredores deben verificar de manera exhaustiva la identidad y documentación de sus clientes e informar a las autoridades sobre las deficiencias detectadas. No basta con la mera declaración de dueño beneficiario que consistía en poner sí y no. Y ojo notarios, porque los quiero mucho. Desgraciadamente les ampliaron sus obligaciones. Se contempla a los facilitadores de justicia alternativa adicionándose el apartado D a la fracción 12ª, incluyendo a las personas facilitadoras públicas y privadas que se refiere a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mejor conocidos como MASC, cuando realicen actividades del apartado A. Su inclusión se justifica con el crecimiento de estos mecanismos y su potencial uso en esquemas de lavado de dinero. Para fe pública se mantienen las diferencias estructurales entre correduría y notariado, pero se unifican los criterios en la constitución de personas morales mercantiles, eliminando y requiriendo aviso en todos los casos. Holy crap. Obligaciones de documentación. Se refuerza la obligación de los fedatarios de identificar la forma en la que se paguen las obligaciones cuando las operaciones superen las 8.025 UMAS, pero se mantiene la excepción para operaciones previamente pagadas, donde basta la declaración bajo protesta de decir verdad, la cual siempre ha sido un problema y en mi opinión da mucho de qué hablar. Pero bueno, sección 3. Obligaciones de los sujetos obligados contenidas en el artículo 18. Se reparte parejo para todos los sujetos obligados sin distinguir actividad vulnerable. Antes eran 6 y era un problemón cumplirlas. Ahora son 11. Evaluación de riesgos. Se introduce la obligación de llevar a cabo una evaluación con enfoque basada en riesgos, que permita identificar, analizar, entender y mitigar sus riesgos. Esta obligación ya se había adoptado conceptualmente, pero México no la había implementado normativamente. Y es algo más complejo de lo que te voy a decir, pero en términos prácticos es un semáforo de riesgos donde, de acuerdo al perfil del cliente y su perfil transaccional, puedas conocer o catalogar si es de alto, medio o bajo riesgo. Y este puede sufrir modificaciones de acuerdo al volumen y frecuencia de actos vulnerables que realice. Manual de políticas internas de identificación de clientes. También ya existía, según era considerado como sanas prácticas, pero bien que en auditorías te lo requerían. Estaba en el artículo 11 y 37 de las reglas de carácter general a que se refiere la ley antilavado. Pero bueno, ahora se eleva a rango legal la obligación de elaborar y observar un manual de políticas internas que incluyan criterios para identificar y dar seguimiento a operaciones con personas políticamente expuestas, a.k.a. PEP. Capacitación obligatoria. Ahora es obligatorio implementar programas de capacitación anuales dirigidos a órganos de administración, directivos, representantes de cumplimiento y empleados que tengan contacto directo con clientes. Es decir, todos. Y el negocio para este 2026 está más que claro. Primero, la venta de capacitaciones y luego las puras constancias de capacitación de la ley antilavado para cumplir. ¿Quién está interesado para agendarlo? Monitoreo automatizado. Se obliga a contar con mecanismos automatizados para el monitoreo permanente de operaciones, identificando aquellas fuera del perfil transaccional o que deban acumularse. Esta obligación representa un salto cualitativo en las expectativas regulatorias. Cuando practicaba auditorías de manera más constante, esa era la recomendación que se les formulaba. Un sistema en donde concentraran toda la información y alertara sobre acumulaciones, superaciones de umbrales para avisos, alertas sobre inclusiones de personas a las listas negras y demás. Y casi todos decían que tenían el Declaranot, pero a lo que recuerdo, todavía le faltaba. Hoy en día hay muchos sistemas en el mercado, inclusive hay quienes te los desarrollan de manera personalizada. Así que búsquenle. Auditorías. Ahora es de carácter obligatorio llevar a cabo auditorías internas o externas independientes para evaluar el grado de efectividad de cumplimiento. La interna para riesgos bajo-medio y la externa para riesgos altos. Ahora veamos las modificaciones a las obligaciones existentes. Identificación del cliente. Se transforma la simple identificación del cliente, que anteriormente se basaba en identificaciones oficiales, a un modelo más robusto que obliga al conocimiento del cliente. Un verdadero KYC. Know Your Customer, o como yo le digo, el CAC,
Conoce al cabronazo. También es algo que ya existía y era considerado como sanas prácticas. Y nuestra recomendación consiste en ir más allá de lo que el cliente te dijera y aportara. Incluso formular entrevistas personales con el cliente. Y claro que es una carga administrativa superior, pero reduces el potencial riesgo de que te cayera la flayedora. Beneficiario controlador. Ya por fin tenemos un pinche concepto de beneficiario controlador. Muy bien. Nada más nos tuvieron con la incertidumbre por... ¿cuánto? ¿10 años? Nah, menos. 12. Se distingue entre personas morales donde es obligatoria la identificación de beneficiario controlador y personas físicas donde es obligatorio la declaración sobre conocimiento de existencia de beneficiario controlador. Esta diferenciación reconoce la distinta naturaleza jurídica y riesgos asociados. Conservación de información. Se extiende el plazo de conservación de 5 a 10 años. Lo cual se alinea con estándares internacionales y se especifica que debe incluir registro de operaciones que permitan reconstrucción individual y correspondencia comercial entre partes. Y claro que tus expedientes únicos de identificación se verán gravemente afectados con los nuevos requisitos de integración. Avisos por sospecha, otra obligación que ya existía pero no se había elevado a rango legal. Era considerado como sanas prácticas y personalmente lo consideraba como parte integral de las obligaciones. Si viste mi video de la ley antilavado te habrás dado cuenta que hablo del aviso con la alerta, el cual debe de ser presentado dentro de las 24 horas siguientes de cuando tengas la sospecha o información basada en hechos o indicios de vínculos de lavado de activo o financiamiento al terrorismo, incluso si la operación no se celebró. Pues prácticamente es solo que ahora es obligatorio. Representante encargado del cumplimiento. Ya existía, pero se refuerza la figura del representante encargado del cumplimiento, requiriéndose capacitación anual obligatoria y estableciendo que su identidad debe de resguardarse conforme al artículo 38 de la ley. Ya perdí la cuenta de cuántos sujetos obligados me han pedido ser su oficial de cumplimiento y también perdí la cuenta de cuántas veces me he negado y que me seguiré negando. No voy a cargar con una responsabilidad administrativa y penal que no me corresponde. Sección 4. Beneficiario controlador. Hay una redefinición conceptual modificando sustancialmente la definición de beneficiario controlador prevista en el artículo 3, fracción tercera de la LEFPIORPI, para asemejarse a la definición que establece la legislación fiscal. Pero no te me apendejes, no es equivalencia. Hay diferencias que impiden su homologación total por lo siguiente. Se especifica que el beneficiario controlador es la persona física o grupo de personas físicas, eliminando la ambigüedad que permitía considerar personas morales como beneficiarios controladores. Esta modificación se alinea con la definición de estándares internacionales del GAFI. Para considerar control se reduce de más del 50% a más del 25% del capital social, lo cual amplía significativamente el universo de personas que deben identificarse como beneficiarios controladores. Establece expresamente que la definición de beneficiario controlador es equiparable a beneficiario final y propietario, armonizando la terminología con estándares internacionales. Nuevo capítulo al beneficiario controlador, es decir, el cuarto bis, que comprende del artículo 33 bis al 33 quater, que versa solo del beneficiario controlador. El 33 bis habla sobre las obligaciones de las sociedades mercantiles consistentes en atender requerimientos para determinar su beneficiario controlador, conservar información soporte y presentar avisos de transmisión de títulos al sistema electrónico de la Secretaría. El 33 ter sobre el registro obligatorio que deben realizar todas las sociedades en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía sobre la información necesaria para identificar beneficiarios controladores conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 33 quater sobre la promoción a nivel local que llevará a cabo la Secretaría de Economía a que las autoridades de cada entidad federativa implementen la identificación de beneficiarios controladores en sociedades y asociaciones civiles locales. Indirectamente embarran a los notarios públicos porque esto impactará en las cargas de obligaciones. Ahora, la obligación del registro de beneficiarios controladores pasa de ser reactiva, es decir, ante un requerimiento, a ser proactiva.
es decir, registro preventivo, porque estamos siguiendo modelos implementados en jurisdicciones como el Reino Unido y la Unión Europea. Recapitulando, debes identificar al beneficiario controlador, conservar información soporte sobre el mismo, registrarlo ante la Secretaría de Economía y presentar avisos de inscripción en el registro de socios o accionistas en el sistema de la Secretaría de Economía cuando se realice la transmisión de dominio o constitución de cualquier tipo de derechos sobre acciones o partes sociales, lo cual ya existía en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya no tienes solo la obligación del beneficiario controlador en materia fiscal, sino también en PLD. ¿Y las sanciones por incumplir esto? ¿Estás sentado? De 2,000 a 10,000 UMAS, que se traduce en 234,000 pesos a 1,173,000 pesos para este 2026. Sección 5. Personas políticamente expuestas. Ya se preveían temas de PEPs previo a la reforma. Sin embargo, era algo laxo el tema. Ahora contamos con un marco regulatorio más robusto. Crea la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de elaborar y mantener actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas como personas políticamente expuestas. Se establece que los poderes legislativo, judicial, órganos constitucionales autónomos, administración pública federal y homólogos locales, fiscalías, órganos jurisdiccionales especializados y empresas públicas del Estado deberán remitir a la Secretaría de Hacienda su listado específico de personas políticamente expuestas con los datos de identificación que establezca el reforme que emita la Secretaría. Arriba la participación interinstitucional. Cuando las entidades financieras y quienes realizan actividades vulnerables no puedan determinar si una persona es PEP, podrán consultar a Hacienda para dar cumplimiento a sus obligaciones. Así que, ante la duda, no hagas pendejadas y mejor pregunta. Gran eslogan, lo voy a implementar. Dentro de la obligación prevista en el artículo 18, fracción octava, respecto del Manual de Políticas Internas, se deben incluir políticas que permitan identificar y dar seguimiento a los actos u operaciones que lleven a cabo con PEPs. Y ojo, no está mal llevar a cabo operaciones con PEPs, jamás lo ha sido, porque se tiene la errada concepción de que PEP es igual a malo. Y claro que no. Simplemente se deben de contar con medidas reforzadas de identificación de personas, de los recursos y seguimiento a las operaciones. Y esta reforma lo destaca. Y por último, monitoreo intensificado, ligado con la obligación del artículo 18, fracción décima. Establece que los mecanismos automatizados deben dar seguimiento, ojo, intensificado a las personas clientes o usuarias que sean consideradas como PEP o de alto riesgo. Sección 6. Sanciones. Las multas aplicables a las hipótesis de hecho de la ley anti-washado siguen siendo las mismas. No han incrementado las veces del valor de la UMA de los supuestos, pero con motivo de que la UMA se incrementa de manera anual, obviamente son más altas. Para el 2026 la mínima es de 23,000 pesos y la máxima de 7,600,000 pesos, o el 10% del valor del acto u operación. Cuando sean cuantificables en dinero, se te aplicará la que te resulte mayor. Incorporación del artículo 54 bis, donde se podrá suspender de manera temporal a los sujetos obligados la realización de actos u operaciones con determinadas personas clientes o usuarias hasta en tanto se subsane o resuelva el procedimiento que se ha establecido. Modificación al hijo de puta artículo 55 que siempre causó falsas expectativas e indebidas interpretaciones. Ahora clarifica que el beneficio que alude dicho arábigo se reducirá hasta en un 50% el monto de las multas que correspondan a las infracciones. Y ojo, que se regularicen de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, siempre y cuando se reconozca expresamente la falta cometida ante la autoridad dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador. Entonces debes de llegar dándote latigazos en la espalda, aceptando la culpa, diciendo cuál es tu pecado y demostrando que te regularizaste antes del inicio de la auditoría para ser acreedor de los beneficios. De lo contrario, te pararán el dedo, como ya lo hacían antes, pero ahora con fundamento. Para el tema de delitos previstos en el artículo 62 de la LPRP, se elimina que sea de carácter dolosa la conducta, para dejar la redacción genérica. Y también para ellos no meterse en temas de acreditar el dolo y cuanta chingada madre más. Muy bien jugado. Como buena noticia, se elimina como delito que se proporcionen documentos ilegibles. Y suena un respiro.
Pero espérate a ver la fracción tercera. Se adiciona al texto el desahogo de los requerimientos de información que formule la Secretaría en términos de esta ley. Se agrega una fracción tercera en donde será delito incorporar a los avisos o al desahogo de requerimientos formulados por la Secretaría información, documentos, datos o imágenes ilegibles que impidan el conocimiento efectivo de su contenido. Estos delitos ahora admitirán la comisión culposa, es decir, cuando medie un error de tipo vencible y este sea corregido de manera espontánea y previa a que la autoridad tenga conocimiento del delito. Así que a revisar toda tu documentación como perra loca porque ya sabes qué pasa. Sección 7, artículo 400 bis del Código Penal Federal. El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es un acto típico, antijurídico y culpable que se sanciona con 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días de multa. Y para el caso de la reforma vemos la modificación en su párrafo tercero, donde refiere que en caso de que las conductas previstas en dicho capítulo en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, el Ministerio Público estará en todo momento facultado para investigarlas. Para ejercer la acción penal se requerirá la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tendrá el carácter de víctima u ofendido. Ya hay una responsabilidad penal y papel de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues es reconocida como víctima de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita en los que se utilicen servicios financieros, dándole mayor voz en los procesos penales. Sección 8. Disposiciones transitorias relevantes. El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 17 de julio de 2025. Se van a modificar las reglas de carácter general de la ley dentro de los próximos 12 meses siguientes a la entrada en vigor del decreto. Los programas de capacitación y auditoría anual que refieren las fracciones 9ª y 11ª del artículo 18 de la ley se entenderán por año calendario, en donde el primer periodo inició el 1 de enero de 2026 y concluirá el 31 de diciembre. Así que chop chop, sujetos obligados. Para nuevos sujetos obligados que se den de alta, el primer año de operaciones se entenderá en la fecha en que inicien operaciones y hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Las obligaciones establecidas en las fracciones 7ª y 11ª del artículo 18 entrarán en vigor en los plazos que así establezcan las reglas de carácter general. Durante los primeros 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de las reglas de carácter general de la ley, la UIF, en coordinación con el SAT, implementarán dos cosas. Primero, un programa de capacitación y orientación dirigido a las asociaciones y sociedades sin fines de lucro para el correcto cumplimiento de las obligaciones de las fracciones 7ª y 11ª del artículo 18. Y segunda, las medidas simplificadas de cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Esto en función del nivel de riesgo que representen de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, para armonizar la debida aplicación de la ley con la protección al espacio cívico y el derecho a la libertad de asociación. Los congresos de cada entidad federativa, dentro de un término de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley, realizarán las reformas que correspondan para la aplicación de las previsiones contenidas en el artículo 58 de la ley antilavado. Es decir, cuando se determine que un notario o corredor incurrió en notorias deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la ley y se le informará a la autoridad competente para que se le sancione. La última da igual, que se joda. Sé que son un madrazo de plazos y fechas límite que contemplar, pero en el momento en que se ha publicado este video, si estás en mi canal de difusión de WhatsApp, encontrarás una tabla con la obligación o actividad y su fecha límite o inicio para que no te mondies, la guardes y la agregues a tu Vision Board. ¿Qué estupidez es esa, la verdad? Mismo caso, te dejo en mi canal de difusión el monto de los umbrales de identificación y avisos, así como de restricción al uso de efectivo del antes y después de la reforma. Y si tú no te has unido, ¿qué chingados estás esperando? El link lo encuentras en mi perfil o lo puedes buscar directamente en WhatsApp como Panóptico Fiscal by YS. Y como no veo al moderador de opinólogos de la reforma a la ley antilavado por aquí, pues procedo a darte mis opiniones. Esta reforma vino a incrementar el nivel de fiscalización, de sanciones y, por si fuera poco, a llenar de carga administrativa a los sujetos obligados, complicándolo aún más, sin mencionar lo costoso que era el cumplimiento de la ley antilavado y que por obviedad de razones va a incrementar, pues no cualquiera tiene los conocimientos técnicos y especializantes para marcar las directrices de cómo se van a cumplir en función de la operación de cada sujeto obligado. Las palabras cumplir y barato no hablan en el mismo idioma en materia de PLD. Te multiplican la carga administrativa y obligaciones que caen en lo absurdo.
pues forzosamente debes implementar software, auditoría, capacitación anual, mayor capital humano y consultoría especializada. Y bien, puedes no estar blanqueando activos, pero ya te está saliendo carísimo demostrarlo. Ya era bastante complejo cumplir a cabalidad con los desmedidos, excesivos y utópicos requerimientos que impone la ley antilavado. Esta reforma vino a incrementar su nivel de complejidad. Contiene cambios importantes que van a desencadenar tareas adicionales para los sujetos obligados. Tareas que no son para nada sencillas, planteando retos que posiblemente no todos estén preparados. Aquellos que se beneficiarán de esto está más que claro. No nos hagamos pendejos. Somos los asesores y abogados vendiendo capacitaciones, auditorías y manuales, que de por sí ya lo venía haciendo. Y aquellos que se dediquen a la creación de software. Y esto verdaderamente representa un efectivo combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Desde que conocí esta ley lo he dicho, su función ha sido el traslado de la carga administrativa a los sectores económicos catalogados como actos vulnerables y responsabilizarlos como si ellos fueran quien cometieron los delitos, en lugar de que las autoridades desplieguen las actividades necesarias para ello. Los únicos que verdaderamente cumplirán o que intentarán cumplir a cabalidad con estas nuevas disposiciones son los sujetos obligados que tienen insertado el temor de ser sancionados, sometiéndolos a cargas administrativas elevadas sin sentido, destacándose que los cumplidores son los que menores operaciones de riesgo tienen. Mientras que las personas que sí cometen dichos actos delictivos simplemente están dejando de ver los sectores económicos catalogados como actividades vulnerables en México como un área de oportunidad con motivo de las limitantes que están acaeciendo, optando por novedosas maneras de continuar llevando a cabo dichos actos ilícitos. Se dice y no pasa nada, y los únicos chingados son los sujetos obligados. Solamente se están cumpliendo requisitos internacionales del Gafi para que nos pongan la estrellita sin que de verdad se demuestre de manera fehaciente y contundente el combate al blanqueo de activos y al financiamiento al terrorismo. Pues no olvidemos que esta ley existe desde el 2013. ¿Y la solución después de 13 años es incrementar las cargas administrativas? ¿Es en serio? Esta reforma no cambia ni el delito ni la realidad del lavado de dinero en México. Lo que sí cambia es quien carga con la responsabilidad de probar la inocencia. El Estado no investiga mejor, te investiga a ti a través del cumplimiento. Cumples, gastas, documentas, capacitas, auditas y aún así sigues siendo sospechoso. No estamos frente a una política criminal, estamos frente a una política administrativa de simulación internacional. Esa es la verdadera reforma. Esta es la nueva arquitectura contra el lavado de dinero, nos guste o no. La asesoría corporativa, fiscal y de PLD ya no es un lujo, es una necesidad. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu percepción? De Leonardo DiCaprio en los comentarios. Así que ya lo sabes. Esta reforma no está diseñada para perseguir a los verdaderos causantes del problema, sino para ahorcar al que sí está a la vista, al que sí tiene RFC, al que sí factura. El problema no es si blanqueas activos, el problema es si puedes demostrar, documentar y sostener durante 10 años que no lo haces. Aquí sobrevive el que mejor documenta. Y si no puedes, la multa, la suspensión o la auditoría no son una posibilidad, son una consecuencia.